Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la clase. Esta clase va a ser de repaso para el taller que tenemos ahora a las 4. Sí, confirmo por favor que me están escuchando. Bueno, yo ayer les di un ejercitario con 3 ejercicios y espero que hayan podido resolver. No eran ejercicios muy difíciles. Vamos a ver ahora esos ejercicios y les voy a mostrar directamente ya el ejercicio resuelto y le voy a ir explicando, ¿verdad?, cómo es lo que se hace. Porque me imagino que se habrán sentado a tratar de resolver. Así que para no perder mucho tiempo acá con esta clase y dejarlo otra vez con un cierto tiempo antes del taller para que puedan hacer a todo lo que quieran, qué sé yo, irse al baño, comer algo o repasar otra vez algo. Bueno, el primer ejercicio era este, que nos decía que teníamos dos conductores, uno que estaba, o sea, los dos estaban sobre el eje Y. Uno estaba en una posición A y el otro estaba en una posición menos A. Eran paralelos al eje Z. Y por el de arriba circulaba una corriente que era entrante y por el de abajo circulaba una corriente que era saliente. Y nos pedía muchas cosas, ¿verdad? En el primer caso nos pedía copiar el diagrama y dibujar los vectores que muestran el campo en cada alambre y el campo neto en el punto B. En el punto P. Bueno, y lo que usted tendría que haber hecho es esto, ¿verdad? Este mismo diagrama, donde dibujamos el campo magnético 1, que es correspondiente a este alambre, y el campo magnético 2, que están dibujados en naranja, que es correspondiente a este alambre. Y como nosotros em, definíamos esa dirección y ese sentido, y hacíamos por la regla de la mano derecha. Primero definimos la dirección como perpendicular a nuestro vector de posición. Este sería R1, a este le vamos a llamar R2. Este vector, que voy a poner en naranja otra vez, este vector B2 es perpendicular acá, ese ángulo es de 90, y el otro vector B1, este ángulo que está acá, es el ángulo de 90. Entonces ahí ya tenemos definido la dirección. ¿Cómo definimos el sentido? Por la regla de la mano derecha. ¿Cómo hacíamos eso? Agarrábamos el conductor con nuestra mano derecha y nuestro pulgar apuntando al, hacia el mismo sentido que la intensidad de corriente. Entonces, vamos a ver cómo les explico acá con un dibujo nomás y sin mostrarles. Em, Mi pulgar va a estar hacia adentro, ¿sí? Coloquen su pulgar en este puntito rojo que dibujé ahí. Coloquen su pulgar ahí y cómo se cierran sus dedos, cómo se cierran sus dedos, sus otros dedos. Se cierran así. Ah, no, este es saliente. Perdón, 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 perdón. Saliente es. Su pulgar saliente en ese punto rojo. ¿Y cómo se cierran sus dedos? Sus dedos se cierran así. Entonces quiere decir que todos los campos, voy a dibujar con naranja, van a estar así. Todo esta naranja es el campo magnético. Son tangentes a ese circulito que forman sus dedos cuando se cierran. Entonces, para el punto P, el campo magnético va a ser así. Ahora sí para el otro. Pongan su punto, o sea, su pulgar sobre este punto rojo
entrante, ¿sí? Porque la X era que era entrante a la hoja. Y ahí cierran sus dedos. ¿En qué sentido se cierran sus dedos? Se cierran así, con este sentido. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro campo? Nuestro campo va a ser siempre tangente a esta línea que dibujamos en verde, suponiendo que es un círculo, ¿verdad? Todo esto es el campo. Entonces, nos queda de esta forma dibujado el campo magnético de 2, ¿sí? Quiero que entiendan muy bien esto de la regla de la mano derecha, ¿sí? Los cuatro dedos, lo que nos están representando es el sentido de giro, ¿verdad? Que tienen nuestras líneas de campo magnético. Bueno, ahora nos queda dibujar la resultante. ¿Cómo va a ser la resultante? La resultante hacemos por proyección. Proyectamos en el eje Y y proyectamos en el eje X. Y como la intensidad es la misma, al proyectar en el eje Y, la componente de V1 se va a anular con la componente de V2. Entonces la componente en Y de nuestro campo magnético va a ser 0 y entonces vamos a tener solamente esta componente en X, donde las componentes V1 y de V2 en X se van a sumar. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a esta regla de la mano derecha? Con respecto a cómo se determina la dirección y el sentido del campo magnético, porque es muy importante este concepto para lo que van a ver en el taller, ¿sí? Si entienden bien esto, en el taller les va a ir bien. Bueno, después nos dice que obtenga la expresión para la magnitud de B en cualquier punto del eje X en términos de la coordenada X del punto. Y nos pregunta cuál es la dirección de B. Bueno, acá había dos formas de hacer. La primera forma de hacer es por la ley de Biot y Savart, donde teníamos esa fórmula larga y tiene su deducción que ya hicimos en clase, tienen grabado en video, que espero que hayan visto también. Otra forma de determinar el campo magnético para un conductor largo y recto es por la ley de Ampère. Y es lo que yo hice acá porque es lo más corto y más rápido y más fácil. Si la ley de Ampère nos acordamos cómo era la integral cerrada de línea del campo magnético escalar diferencial L. Y eso es igual a mu sub 0 por I encerrada. Donde I encerrada se determina por la suma algebraica de las intensidades. Donde nosotros, qué sé yo, a las entrantes le ponemos positivas y a las salientes le ponemos negativas. Eso ya depende de cada uno, pero es la suma algebraica. En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el campo magnético B1, el campo magnético B2 y después sumar para tener el resultante, ¿sí? Ya vimos en el diagrama que el campo magnético va a ser 0 en el eje Y y solamente vamos a tener campo magnético en el eje X, ¿sí? Entonces, primero vamos a determinar el campo magnético para un alambre. Y tomamos el alambre de arriba, por ejemplo. El alambre de arriba nos dice que es entrante, por eso tiene este puntito acá. Perdón, es saliente, por eso tiene ese puntito ahí. Es saliente, entonces aplicamos la ley de Ampère y la única I encerrada que tenemos es la I, la intensidad I. Nuestra integral de línea va a ser directamente el perímetro de nuestra circunferencia, ¿sí? Y esto queda en función de R, porque R es lo que va a ir variando. Entonces tenemos ahí el campo magnético de nuestro alambre de arriba. Y va a ser igual para el alambre de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos dos campos, pero su componente en X, porque ya vimos que la componente en Y se hace 0. Si hacemos esa suma y calculamos ahí teniendo en cuenta que el seno de tita va a ser A sobre R,
¿sí? Seno de tita es A sobre R. ¿Y R a qué va a ser igual? A cuadrado más X cuadrado. Y si tenemos en cuenta eso, nos va a quedar esta expresión que está acá. ¿Y en qué dirección? Dirección X positivo. ¿Por qué? Porque ya vimos en el ítem A, el dibujo. Bueno, si tienen algún inconveniente o algo que no entendieron, me ponen nomás en el chat. Yo estoy con el chat abierto, estoy leyendo, ¿sí? Y así que si hay alguna parte donde a ustedes no les salió igual o no entienden algo, me dicen, profe, y ahí yo ya paro todo y espero que escriban. O pueden activar también su micrófono. Bueno, Profe, yo tengo una consulta. ¿En qué varía la forma de giro del campo magnético? Viste que uno gira de un lado y el otro gira del otro lado y termina siendo la sumatoria otra vez. sí, No sé si se entiende mi pregunta. sí, sí, O sí. sea, ¿sí? Entiendo, entiendo. Bueno, ese análisis hacemos acá, ¿sí? ¿De qué depende hacia dónde gira? Y eso depende de tu intensidad. En el alambre de arriba tenemos que la intensidad es saliente. Está acá con este punto que nos indica que la intensidad es saliente. Entonces, vos lo que tenés que hacer es colocar tu pulgar en el mismo sentido que tu intensidad, hacia arriba. En este caso, suponerle que tenés tu papel, ¿verdad? Y colocas tu pulgar apuntando hacia arriba de tu papel y tus cuatro dedos, ¿cómo se cierran? Se cierran, se van a cerrar así. Y a dibujar y a dibujar lindo luego. Se van a cerrar así. Y voy a borrar este. Bueno, así se cierran tus cuatro dedos. Entonces, quiere decir que esa línea en verde, ¿qué viene a ser? Viene a ser tu línea de campo magnético. ¿Y qué nos representa la línea de campo magnético? Nos representa la dirección y el sentido del campo magnético en cada uno de los puntos. Entonces, si representa eso, quiere decir que en este punto que está acá, este puntito, voy a acercar más, en ese puntito que está ahí, el naranja, en ese punto mi campo magnético es tangente a ese círculo que dibujé y tiene, ¿qué sentido? Tiene el sentido de giro de mi línea verde. Esta línea verde va girando así. Entonces, este mismo análisis que nosotros hicimos en ese punto naranja, hacemos voy a dibujar con amarillo, en este punto amarillo. Ese mismo análisis hacemos. Y si te fijas, lo que pasa es que este vector que está acá se traslada nomás acá. ¿Los vectores son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen magnitud diferente. Tienen misma dirección, tienen mismo sentido, pero tienen una magnitud diferente. ¿Por qué tienen magnitud diferente? Porque uno está más lejos que el otro. Y vimos acá que el campo magnético depende de esa R. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, profe, ahora sí entendí ya. Bueno, el diferencial L en la, la de Ampere, ¿qué es? Pregunta Emilio. Bueno, diferencial L es el diferencial de la línea cerrada que voy a dibujar. No sé si, no sé si me explico. El diferencial le voy a dibujar. El diferencial L sería en naranja, voy a dibujar. El diferencial L sería en este punto que está acá ahora, que estamos analizando, el diferencial L sería este.
Y ese diferencial L va girando también a lo largo de tu... Por eso la integral de diferencial L va a ser L. ¿Y cuál es la L del círculo? Es su perímetro. Y 2pi por R. Y si te fijas, la ley de Ampere te dice que es un producto escalar. Del producto escalar sale un coseno del ángulo entre el campo magnético y el diferencial L. Entonces, como en todos los puntos de la línea, el campo magnético y el diferencial L son paralelos, o sea, tienen un ángulo cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el coseno de cero es uno. Entonces, por eso nos queda B por L directamente, que sería B por el 2pi por radio. ¿Se entiende? Bueno, bueno, bueno. Profe, ¿Sí? este ejercicio podría hacer aplicando la fórmula también, sin usar ley de Ampere. Vos me estás diciendo saltearte todo esto y aplicando directamente esta fórmula. Esa fórmula, sí, esa fórmula. Sí, podría hacer. Porque, siendo sincero, en- vos lo que vas a completar es marcar la respuesta en el aula. Y tu PDF, en tu PDF sí puedes poner ahí la ley de Ampere o puedes usar directamente la fórmula. Nosotros no, tu respuesta está bien en el aula, ya no miramos tu PDF, no sé si me explico. Sí, profe, pero viste que en la teoría, antes de ley de Ampere, hay una parte donde se calcula el campo magnético de un alambre largo y recto. Y esa es su fórmula. Sí, y sí, eso es lo que te digo. Puedes usar directamente la fórmula sin demostrar. O sea, nosotros no te pedimos que demuestres la fórmula. Te pedimos que calcules directamente el campo magnético producido por el alambre. Sí, gracias, profe. O sea, pueden usar directamente la fórmula, no hay problema. Yo nomás en el ejercicio acá que le estoy mostrando resuelto, les mostré, ¿verdad? Cómo se, se puede también deducir esa fórmula por medio de la ley de Ampere, ¿verdad? Porque yo les había mostrado por la ley de Biot-Savart y era un poco más tedioso su demostración, pero pueden usar directamente la fórmula. Bueno, después nos dice el ítem C, dibuje la gráfica de la magnitud de B en los puntos sobre el eje X. Y ahí lo que tenemos que hacer es directamente utilizar esta fórmula que está acá en un recuadro verde y dibujar dependiendo de la posición de X. Y se tiene esa gráfica que está ahí. Y después nos preguntan en qué valor de X es la máxima magnitud de B. Ahí podemos ya responder en el origen una vez que tenemos la gráfica. Y después nos pregunta cuál es la magnitud de B cuando X es mucho más grande que A. Entonces cuando X es mucho más grande que A, se considera que A es prácticamente cero. Entonces en la ecuación de mu sub 0 por por A sobre pi por x cuadrado más a cuadrado, se considera que el a cuadrado que está ahí sumándole a la x es prácticamente cero, ¿sí? Entonces no afecta en la suma y a x. Entonces se queda más así como x cuadrado. Bueno, lo más complicado, vamos a decirle, era esta parte, ¿verdad? Y esta parte es lo que en verdad yo quiero que les quede bien claro, porque es lo que le va a servir para el taller, ¿verdad? Van a aplicarle Ampere, van a tener que utilizar la regla de la mano derecha, ¿sí? Tienen que saber utilizar todos estos conceptos. Bueno, pasamos al Profe, siguiente ejercicio. eh, hola. Hola. En el ítem, en el último ítem del ejercicio anterior, no Sí. tendría que ser cero, porque A es
menor, aproximadamente cero, pues dijiste. Y como la función está multiplicando luego a, no quedaría cero al final. Buena pregunta. Acá no te dice el ejercicio que a es cero. Acá lo que te está diciendo es que x es mucho más grande que a. Entonces, en comparación x comparado con a, x es mucho más grande y a en comparación con x es prácticamente cero. Pero no te dice el ejercicio que a es cero. No sé si me entendés. Suponele que vos tenés, suponele que x vale 1 y a vale 0,000001. X más a va a ser 1,00001. Es prácticamente 1. ¿Entendés? Sí, ya entiendo. Entonces, por eso nomás consideramos que es directamente x cuadrado. Pero a va a seguir siendo un valor que es 0,0001. Entonces, al multiplicar ahí arriba, ahí, como está multiplicando, ahí sí afecta si multiplicas 0,001 por un número. Entonces, por eso nomás, ahí abajo, en el denominador, nomás lo que cambia eso, ¿sí? Bueno, el siguiente ejercicio era una continuación más o menos eh, del anterior. Nos decía, lea la situación del problema anterior, suponga que un tercer alambre largo, recto y paralelo a los otros dos pasa por el punto P. Y cada uno transporta una corriente I igual a 6 amperes. Sea A igual a 40 centímetros y X igual a 60 centímetros, encuentre la magnitud y dirección de la fuerza por unidad de longitud sobre el tercer alambre. A, si la corriente en L está dirigida hacia el plano de la figura, y B, si la corriente en L está dirigida hacia fuera del plano de la figura. Bueno, y acá lo que tenemos es un caso de fuerzas entre alambres que transportan corriente. Y lo que hacemos es utilizar la fórmula de fuerza magnética sobre un segmento recto que transporta corriente, que es F igual a I por L por B por el seno del ángulo eh, que, que forman L y B. ¿Sí? El versor L, que nos indica la dirección y el sentido de L, y el vector B. Y como nosotros vimos acá, el versor, el vector B sería este. Vamos a suponer que es este, ¿sí? O sea, es este para el conductor de arriba. Y el diferencial L, o la L de nuestro conductor, es paralelo al eje Z, ¿sí? O sea que es saliente a nuestra hoja. Y si nos fijamos, el vector B de campo magnético es perpendicular a nuestro conductor o a nuestro diferencial L o a nuestro versor L, como quieran llamar. Entonces por eso es que ese seno sería seno de 90 y seno de 90 sería 1. Entonces por eso nos quedaría directamente I por B, ¿verdad? Pasando la longitud para tener la fuerza por unidad de longitud y quedaría directamente I por B, la intensidad por el campo magnético. Y si reemplazamos el campo magnético por la expresión que habíamos calculado en el ejercicio pasado, nos va a quedar esa expresión. Y si reemplazamos con los datos que nos da el ejercicio, vamos a tener la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre nuestro tercer conductor. Ahora, lo que hay que analizar es cuando es saliente y cuando es entrante. Cuando es saliente, vamos a tener esta situación. Hay que recordarse que cuando la intensidad en dos conductores tiene el mismo sentido, la fuerza es de atracción.
cuando tienen sentidos opuestos las intensidades, la fuerza es de repulsión. Entonces, como nuestro conductor de arriba, que está en el eje Y, tiene su intensidad saliente y el conductor que está en P tiene también su intensidad saliente, tienen la intensidad del mismo sentido, entonces se atraen. En cambio, con la de abajo, que tiene una intensidad entrante a la página, tiene sentido opuesto, entonces se repelen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestras fuerzas van a sumarse en el eje Y. Y al sumarse en el eje Y van a tener la dirección de Y positivo, porque en el eje X van a ser 0. ¿Sí? Entonces, como nos decía, si la corriente está dirigida hacia el plano de la figura, bueno, ese sería el ítem B, la verdad. Dibujé al revés. Bueno, pero en el caso de que el conductor tenga su intensidad saliente, la dirección de I, o sea, la dirección de la fuerza por unidad de longitud va a ser de I positivo. Y en el otro caso, ¿verdad? Que tenga una corriente entrante, el conductor de arriba con nuestro conductor en el punto P van a tener sentidos de intensidades opuestas, entonces va a ser repulsión, va a ser esa fuerza F1, y la intensidad del conductor de abajo con nuestro conductor en P van a tener el mismo sentido, entonces va a ser una fuerza de atracción, ¿sí? Algo que hay que recordarse también. Entonces va a ser esa fuerza F2. Entonces la resultante va a tener una dirección de I negativo. Bueno, preguntas sobre fuerzas entre conductores que transportan corriente. Yo tengo una consulta. Sí. Hay una deducción de fuerza magnética entre conductores que transporta corriente, que es justamente F sobre L igual a mu sub 0 por el producto de las corrientes Ujú, sobre 2pi por el radio de separación que tienen. sí, Si yo aplico eso, eso también me va a servir en este sí, caso. te va a servir también. Pero ahí lo que tenés que tener en cuenta es que esa fuerza de esa fórmula está, está referida solamente a dos conductores. ¿Entendés? O sea, Ya. sería vamos a ver, este conductor I1 con este Mm, conductor en P. Ahí vas a calcular una fuerza por unidad de longitud. Después vas a sí, calcular otra fuerza por unidad de longitud, que sería con esta I2 con el conductor de ya, P. Tenés que ya, sumar esos dos ya, y ahí te va a salir esta expresión que está acá. ya. Entiendo. Bueno, Gracias. de nada. Otra pregunta. Si no, pasamos al siguiente ya. Bueno, pasamos al siguiente. Eh, en este ejercicio nos decía, una espiral circular tiene radio R. Ya hacer un zoom. Una espiral circular tiene un radio R y conduce una corriente I2 en sentido horario. El centro de la espira está a una distancia D sobre un alambre largo y recto y nos pregunta cuáles son la magnitud y dirección de la corriente I1 en el alambre si el campo magnético en el centro de la espira es igual a cero. Bueno, entonces, no se copió todo el ejercicio acá, pero bueno, vamos a resolver. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos esta espira donde la intensidad de corriente gira en sentido horario. Entonces nosotros lo que podemos hacer es calcular su campo magnético. El campo magnético producido por la espira. El campo magnético en el eje de la espira es esa fórmula que tiene también su deducción, ¿sí? Que se hace por la ley de Biot-Savart. Ustedes pueden aplicar directamente esta fórmula, no hay problema. Que nos da el campo magnético en todos los puntos del eje de la espira. Y en este caso, a nosotros lo que nos importa es en su centro. Entonces sería en x igual a 0. Y para x igual a 0 se tiene eh,
esa expresión que está ahí, ¿verdad? Mu sub 0 por I2 sobre 2R, ¿sí? Entonces ya tenemos el campo magnético producido por nuestra espira en este punto P, que sería el centro de nuestra espira. Ahora lo que hay que calcular es el campo magnético que me va a producir mi corriente I1 en ese punto P. Y si nos recordamos, voy a escribir así nomás ya, el campo magnético 1 para un conductor largo y recto, ¿cómo es? Es mu sub 0 por I1 en este caso, porque es el campo magnético producido por el conductor largo y recto, dividido 2pi por R, que R sería, en este caso, D, porque nosotros en el centro de la espira es donde queremos calcular el campo magnético. Creo que esa es la fórmula, voy a asegurarme. Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que en el centro de la espira el campo magnético es cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que B1 tiene que ser igual a B2. Esto obviamente en magnitud. Y si hacemos esa igualación, vamos a tener así, sobre 2R. Se nos va a simplificar esto, esto. Entonces acá lo que vamos a tener, voy a escribir abajo más, va a ser I1 pi por D por I2 sobre R. Entonces esta va a ser la magnitud de nuestra intensidad de corriente. Ahora, tenemos que definir hacia dónde va a ser. Si va a ser hacia la izquierda o si va a ser hacia la derecha. Ahí en el chat me ponen, por favor, me ponen hacia dónde va a ser. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según ustedes. ¿La I negra o la I roja? Ahí ya no dice izquierda. Derecha dice Roque. La roja. Ojo. Ojo. El campo magnético en el centro tiene que ser cero. Quiere decir que los vectores se tienen que restar. Entonces quiere decir que el campo magnético 2 tiene que tener un sentido opuesto al campo magnético 1. Entonces, yo tengo que definir el sentido de I2 y definir el sentido de I1. Ahora, voy a ir contando a ver cuál gana, a ver qué tan bien estamos para el taller. Bueno, tengo izquierda 1, derecha 1, roja, derecha, izquierda, derecha, el negro, aquí, el negro, negra, negro. Bueno, ganó el negro. Y vamos a ver por qué ganó el negro. Vamos a definir primero el sentido de nuestro campo magnético de la espira. Yo quiero que acá presten mucha atención, porque acá es donde me preguntaron y tenía en verdad confusión. Otra vez, el rojo va a ser nuestro pulgar y el verde va a ser nuestros cuatro dedos.
¿Cómo definíamos nosotros con la regla de la mano derecha? Nuestro pulgar, ponemos así. Vamos a tomar este punto que está acá. Nuestro pulgar, ponemos así. ¿Y cómo se cierran nuestros cuatro dedos? Nuestros cuatro dedos se van a cerrar así. Esto dibujado en 3D. Wow. Entonces quiere decir que por acá nuestro campo magnético sale y por acá nuestro campo magnético entra. ¿Sí? Y lo mismo si nosotros tomamos un punto acá. Nuestro pulgar va a estar ahí, nuestros dedos se van a cerrar así. El campo magnético acá sale, el campo magnético acá entra. Y así para todos los puntos de la espira. Entonces, si sumamos todos los puntos, y voy a hacer acá un poco de magia. Voy a borrar este punto para que se vea bien. Nuestro campo magnético va a ser entrante. Este va a ser V2. Entonces quiere decir que para que mi campo magnético en el centro sea cero, el campo magnético que me produce I1 tiene que ser eh, saliente. Entonces vamos a analizar para ambos casos, para si se va hacia la izquierda o si se va hacia la derecha. Vamos a analizar primero para si se va hacia la derecha. Si se va hacia la derecha, nuestro pulgar ponemos así y nuestros cuatro dedos, ¿cómo se van a cerrar? Se van a cerrar así. Acá va a ser saliente, acá va a ser entrante. Entonces, si mi corriente se va hacia la derecha, todos los puntos que están acá arriba de mi alambre, el campo magnético va a ser saliente. Abajo de mi alambre, el campo magnético es entrante. Vamos a dividirlo. Entonces, en este caso, para la derecha, sí se va a poder dar el caso de que el campo magnético en el centro de la espira sea cero. Porque arriba de mi varilla yo voy a tener corriente. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, bueno. Bueno, problema de internet. No sé hasta dónde escucharon, pero bueno. Para el caso de la derecha, arriba de la varilla, el campo magnético va a ser saliente, que va a ser opuesto a mi campo magnético 2. Entonces, la respuesta correcta es hacia la derecha. La corriente se tiene que ir hacia la derecha. Vamos a analizar otra vez, pero ahora para el caso hacia la izquierda. El caso hacia la izquierda, mi pulgar pongo hacia ahí y mis dedos se van a cerrar así. Entonces acá va a ser entrante, acá va a ser saliente. Y en este caso, V1 va a tener el mismo sentido que V2 y se van a sumar en vez de restarse. Entonces no va a ser cero ahí en ese punto del campo. ¿Se entendió este análisis? Bueno, eso es lo más importante, que entiendan este análisis para determinar el sentido del campo magnético y la dirección también. Es muy importante que apliquen bien la regla de la mano derecha. Este concepto le estoy explicando porque hubo muchos que me preguntaron que tenían dudas y, y nada, quería que quede bien claro antes del taller y,
Y nada, esto obviamente con la práctica se va entendiendo mejor, pero espero de que si no tuvieron mucho tiempo de hacer muchos ejercicios, que quede bien claro esto, que con esta explicación que le acabo de dar, le haya quedado bastante claro. Em, y bueno, eso creo que es todo lo que tenía preparado para darlos. ¿Teoría puede salir en el taller? Sí, va a salir teoría en el taller. Em, bueno, ¿alguna Profe, pregunta que tengan? profe, ¿podría explicar sobre los que son paralelos? O los alambres paralelos. O viste que, por ejemplo, cuando tienen la fuerza, se atraen o se repelen. ¿Podría explicar ese, Bueno, por favor? vamos a explicar. El solenoide puede salir para determinar su campo magnético y la clase se está grabando. Yo, yo participé, ¿verdad? En la lección de ejercicio, así que no te puedo decir que sí o que no. O sea, esa respuesta no te puedo dar. Bueno, eh, pero de que puede salir, ¿verdad? Porque está dentro del capítulo. Bueno, los alambres. Tenemos dos alambres. Tenemos ahí dos alambres que son paralelos. Y no le voy a dibujar su extremo porque vamos a decir que son infinitamente largos, ¿sí? Bueno, por el primer alambre vamos a decir que circula una corriente, voy a poner un poco más grueso, circula una corriente hacia acá, ahí la flecha, circula una corriente hacia acá y por este alambre circula la misma corriente pero hacia acá. Vamos a poner lo que son corrientes diferentes. Esta es I1, esta es I1, esta es I'. Una que sea I y otra que sea I'. Bueno, la, el alambre que está arriba, ¿cómo va a ser su campo magnético? Ponemos nuestro pulgar acá y cerramos nuestros dedos. ¿Cómo se cierra nuestro dedo? Nuestros cuatro dedos se cierran así. Quiere decir que el campo magnético que voy a dibujar en naranja, acá es saliente, acá es entrante. Entonces, en todos los puntos por arriba de esta varilla, el campo magnético va a ser saliente. Y todos los puntos por debajo de esta varilla, el campo magnético es entrante. Entonces, este campo magnético va a ir acá, va a ir así. Todos los puntos. Ahora, este campo magnético B, ¿cómo va a ser su fórmula? O sea, ¿cuál va a ser su magnitud? Su magnitud va a ser esta. ¿Sí? Esa es la magnitud del campo magnético naranja en cualquier punto a una distancia r del conductor. Ahora, ese campo magnético B, ¿qué le produce al otro conductor? Le va a producir una fuerza. Si yo tengo un conductor que transporta corriente y ese conductor está dentro de un campo magnético, ese conductor va a sufrir la acción de una fuerza. Y esa es la situación que tenemos acá. Tenemos un alambre, un conductor que transporta una corriente I' que está dentro de un campo magnético B. Entonces va a sufrir la acción de una fuerza F y esa fuerza F ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I' por L por B.
donde I' es, voy a hacer más lindo mi F, porque está muy feo. Donde I' es la corriente que circula por mi conductor y B es el campo magnético en el cual se encuentra mi conductor. Obviamente acá hay un seno del alfa, pero o sea, es un seno de tita o seno de alfa, ¿verdad? Seno de un ángulo que se hace uno. ¿Por qué? Porque el campo magnético es perpendicular a L, ¿verdad? Entonces eso se hace uno. Bueno, entonces si reemplazamos, ¿qué es lo que vamos a tener? I' por L por B. ¿Y cuál es esa B? Es el campo magnético producido por el otro conductor, que fue lo que calculamos más arriba. Y ahí es donde sale la fórmula esa que dijo la compañera y que dijiste vos también, y que está en el Sears, que es mu sub 0 por I' por I sobre 2 pi por R, donde R es la distancia de separación entre los alambres. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, profe. Yo lo que preguntaba era la parte de, porque viste que en un ejercicio yo he visto, yo tenía el concepto de que se repelían, pero en Mm. el ejercicio resuelto decía que se atraían. Entonces yo me preguntaba si tenía un mal concepto y eso lo quería preguntar si podía explicar. Si cuando la fuerza, cuando se, ¿cómo se dice? Se atrae y cuando se repele, o sea, la fuerza, la dirección de la fuerza. Bueno, y la dirección de la fuerza como nosotros hacíamos en el capítulo pasado. Con la ley de la mano izquierda, por eso es lo que me estaba confundiendo. Bueno, entonces, si haces tu regla de la mano izquierda para este caso, ¿cómo van a ser las fuerzas? O sea, ¿cómo es la fuerza F? ¿Cómo te sale haciendo tu regla de la mano izquierda? En el primero salía saliente, o sea, hacia arriba se va a ir, ¿verdad? Porque la B va a ser entrante y la velocidad sería por donde va la corriente, ¿verdad? Sí, Y así se saca la fuerza entonces. sí. Exacto, eso no me quería saber. Ahí ya tengo, ya entiendo. Bueno, Porque estaba teniendo también lo que explicaste el rato con la mano derecha y ahí ya me perdí ya con la mano derecha y la mano izquierda. entiendo, entiendo. Eso. Bueno, igual se puede ver en el Sears, en la parte donde explica y deduce también esta fórmula. Hay un apartado donde habla sobre justamente lo de la intensidad, la dirección, o sea, el sentido de las intensidades cuando son del mismo sentido, cuando son del sentido opuesto. Así que lean esa parte y ahí les va a quedar mucho más claro. Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? Bueno, profe, te quería molestar por el tema de la fórmula larga, el que usa diferencial B e igual a mu sub 0 sobre 4 pi por i diferencial L vectorial R sobre R cuadrado. Em, Viste que a veces suele aparecer un seno. Eso sería porque hay un ángulo entre el diferencial L y la R, ¿verdad? Por eso aparece un seno o algo así, porque es justamente un producto vectorial. Por esta fórmula me decía, ¿verdad? Por la ley de Sí, Bioch-Savart. sí. Sí, así mismo. Es por el ángulo que hay entre la longitud, ¿verdad? Y el vector de posición. Eh, Ese ángulo es el que suele aparecer ahí. Pero hay Eh, veces que no aparece, ¿verdad? Hay veces O, no, y hay veces que es 90 el ángulo entre R y el diferencial L,
Claro, y Entonces, entonces ahí se hace uno claro, se y hace ya uno. no se No es escribe que, directamente. claro, no es que, o sea, siempre está ahí, porque así es la ley de Biot-Savart. Es una ecuación de vectores, ¿verdad? Que eh, nos da el vector campo magnético y ese producto es un producto vectorial. O sea, ese ángulo, ese seno del ángulo siempre está. Hay veces más que el ángulo es 90, entonces es uno directamente. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Dale. Y profe, ¿por qué hay uno que dice R cuadrado y otro R cubo? No, y eso es porque uno está en versor, este que está acá, si te fijas la R que Ah, está acá claro, arriba es versor. vector y de su módulo, claro. Claro, Gracias, profe. dale. Bueno, otra pregunta. Pero fue una pregunta teórica. ¿Los campos magnéticos generan o producen trabajo? ¿Sí o no nomás? ¿Los campos magnéticos generan o producen trabajo? Y yo te diría que sí, porque generan, tienen una fuerza, pero habría que ver si son conservativos o no. No, 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 la respuesta es no. La respuesta es no. Pues si tiene una energía, sí. La respuesta es no. Bueno, otra consulta. Así vamos cerrando. Bueno, espero que les vaya bien en el taller. No, no va a ser difícil. Y nada, no, éxitos a todos para su taller. Nos vemos el próximo lunes.